Hace miles de años, en una pequeña parte de nuestro inmenso mundo, vivió un pueblo llamado los hijos de Israel. En él nacieron algunos hombres y mujeres, a través de los cuales Dios se reveló a toda la humanidad. Uno de ellos era Gedeón, el liberador. Dios le había dado al pueblo de Israel la tierra del reino como había prometido. Bajo Josué, los israelíes siguieron al Señor y disfrutaron de sus bendiciones. Pero a medida que pasaba el tiempo se mezclaron con las tribus de Canaán y empezaron a adorar a sus ídolos. El más importante de todos estos ídolos era Baal, y cuanto más se postraban los israelitas ante el ídolo, más problemas tenían. Los madianitas, una de las primeras tribus del desierto del país vecino al sureste de Israel, invadieron la tierra robando y destruyendo todo, arrasando las cosechas y llevándose los animales. Nada quedó para que comiera la gente. Muchos israelitas huyeron a las montañas aterrorizados y vivieron en cuevas como animales. En sus penurias, los israelitas se acordaron del Señor y volvieron a rezarle para que les ayudara. El Señor, Yahvé, mandó un profeta para recordarle al pueblo que ellos mismos se habían causado todos estos problemas. Así dijo el Señor, Dios de Israel: os he sacado de Egipto y os he sacado del país donde erais esclavos. Os he liberado de los egipcios y de todos vuestros enemigos, y os ayudé a vencer a los pueblos, y os he dado su tierra. Os he dicho: yo soy el Señor vuestro Dios. No adoréis a los dioses de los cananitas, en cuyo país vivís. Pero no habéis obedecido al Señor. Los israelitas sabían que el profeta decía la verdad, y muchos de ellos lo sintieron y se arrepintieron por no haber cumplido los mandamientos del Señor al haber adorado a los dioses de otros pueblos. Entonces el Señor piadoso pensó mandar un elegido para que los salvara. Un día Gedeón, el hijo de Joás, estaba trabajando la uva donde no le veían los madianitas. De pronto se dio cuenta de que alguien le observaba. Un ángel del Señor había llegado para darle un mensaje, pero al principio Gedeón no se dio cuenta de que este era un enviado celestial. El Señor esté contigo, hijo de Israel. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? ¿Y qué ha sido de las promesas de nuestros padres cuando nos contaban que Dios no podía habernos liberado de Egipto en vano? Pero el Señor se ha olvidado de nosotros y nos ha puesto en manos de los madianitas. Vete con tu poder y salva a Israel de los madianitas. Te lo estoy mandando yo. Señor, ¿cómo puedo yo salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés y yo el último de la casa de mi padre. Pero yo estaré contigo y vencerás a los madianitas. Si de veras os complazco, dadme una prueba de lo que me decís. No os vayáis hasta que no vuelva con una ofrenda. Me quedaré hasta que regreses. Cuando Gedeón volvió con varios trozos de carne y pan y caldo, el ángel del Señor le dijo que lo colocara sobre una piedra y que vertiera el caldo por encima. Entonces Gedeón recibió la prueba que había pedido.
Y al igual que la zarza en llamas había sido un símbolo de la presencia del Señor para Moisés, la comida ardiendo también convenció a Gedeón de que era el Señor quien estaba con él. Pero cuando Gedeón se volvió hacia él de nuevo, el ángel había desaparecido. Se asustó, pero Dios le habló consolándolo. Todo está bien. No temas, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Esa misma noche el Señor volvió a hablar con Gedeón, ordenándole que destruyera el ídolo que estaba en la tierra de su padre, y allí construyera un altar donde el pueblo adorara al Dios verdadero. Gedeón obedecería, aun sabiendo cuánto iba a enfurecer a aquellos que adoraban a Baal. Como Gedeón temía por su familia y por la gente del pueblo, no se atrevió a destruir el altar de Baal a la luz del día. Una noche, con ayuda de 10 fieles sirvientes, Gedeón destruyó el altar de Baal y construyó un altar al Señor. A la mañana siguiente, cuando la gente fue a adorar a Baal y vieron que su altar estaba destruido, montaron en cólera. ¿Quién lo ha hecho? Ninguno de nosotros lo haría. Yo sé quién ha sido. Lo ha hecho Gedeón, el hijo de Joás. Gedeón debe morir. Vayamos donde Joás y digámosle que nos lo entregue. Sí, tiene razón. ¡Vayamos! Tiene razón. Gedeón debe morir. ¡Vamos! Debe morir. Gedeón debe morir. Debe morir. Sí. Así que los adoradores de Baal corrieron donde Joás y le pidieron que hiciera salir a Gedeón, que iban a matarlo. Pero mientras Joás escuchaba, se dio cuenta de que Gedeón había hecho lo correcto y habló en su defensa. ¿Estáis luchando por Baal? ¿Es que acaso vais a salvarlo? Al que luche por Baal es a quien debéis matar. ¿Es acaso Baal un dios que luche por sí mismo? ¿Por qué consienten que destruyan su altar? Los adoradores de Baal se dieron cuenta de que las palabras de Joás eran ciertas. Si el dios al que servían era el auténtico, ¿no castigaría él mismo a Gedeón? Y así comenzaron a dudar del poder de Baal y desistieron de castigar a Gedeón. Esto dejó libre a Gedeón para que cumpliera el plan de Dios, que lideraría a Israel en la victoria sobre sus enemigos. La misión de Gedeón no era fácil. Una amplia barrera de madianitas se había apostado al otro lado del río Jordán y estaba acampada en el valle de Jezreel. Además, los amalequitas y otras tribus del este se habían unido a ellos, por lo que la derrota de Israel parecía clara. Pero lleno del Espíritu de Dios, Gedeón mandó mensajeros por todo Israel para reunir soldados. Mientras tanto, Gedeón le pidió a Dios otra prueba de que él era el hombre que podía salvar a Israel de los madianitas. Señor, si de verdad vas a salvar al pueblo a través de mí, dame una prueba. Pondré una pieza de vellón tendida en la tierra. Y si al día siguiente toda la tierra está seca y solo hay rocío en el vellón, entonces creeré que vas a salvar a Israel a través de mí, como has dicho. A la mañana siguiente, Gedeón salió a la tierra donde había puesto el vellón, y para su sorpresa la tierra que estaba alrededor estaba completamente seca, pero el vellón estaba tan empapado en rocío que el agua que corría podía llenar un cuenco. Y así Gedeón pidió al Señor otra prueba. No te enfades conmigo, Señor, si te pido otra cosa más. Por favor, deja que haga otra prueba con el vellón. Permite que solo quede seco el vellón y que haya rocío en toda la tierra. A la mañana siguiente, Gedeón volvió a correr a por el vellón. Esta vez toda la tierra estaba mojada con rocío y solo el vellón estaba seco. Entonces supo que el Señor estaba con él para ayudarle a llevar a su pueblo a la victoria.
Gedeón actuó siguiendo los mandatos del Señor. Los israelitas debían asegurarse el triunfo y 32.000 hombres acudieron a la llamada. Pero Dios le dijo a Gedeón que eran demasiados. Si ganaban a los madianitas, la victoria se podía atribuir al gran número de soldados más que a Dios. Así que el Señor le dijo a Gedeón que dejara que todos aquellos que tenían miedo de los madianitas regresaran a sus hogares, y más de 2/3 de los soldados lo hicieron. Solo quedaron 10.000. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados. Lleva a los soldados al agua y coloca en un grupo a todos los que beban el agua como animales, y en otro a todos los que se arrodillen para beber. Y 300 lamieron el agua, el resto se arrodillaron para beber. Y el Señor le dijo a Gedeón: con los 300 que lamían el agua, yo te daré la victoria, que el resto se vaya a casa. 300 de hombres parecían pocos comparados con el gran ejército de los madianitas, pero aquella noche, para convencer a Gedeón, el Señor envió a él y a su criado Purá al campamento enemigo, donde escucharon hablar a los madianitas. He tenido un sueño. Una hogaza de pan rodaba por el campamento de Madián. Chocó contra una tienda y la destrozó. Y la tienda quedó plana. Eso significa que en Gedeón, un hombre de Israel, en sus manos el Señor ha puesto el campamento. Cuando Gedeón escuchó la explicación del sueño, se arrodilló y se lo agradeció al Señor. Pronto volvió a su campamento a contarles a los israelitas las buenas nuevas. Alegraos, porque el Señor os ha dado todo el campamento de Madián. Aquella noche los israelitas se prepararon para la batalla de un modo extraño. Cada hombre llevaba un cuerno y una antorcha encendida colocada dentro de un cántaro. Cuando Gedeón lo ordenó, marcharon en silencio hacia el campamento del enemigo, rodeándolo por 3 lados. A medianoche, cuando los madianitas estaban durmiendo, Gedeón dio la señal de ataque. El ruido de los cuernos y de los cántaros rotos y el resplandor de las antorchas y los gritos del nombre de Gedeón convencieron a los madianitas de que estaban rodeados por un gran ejército. Así que corrieron en la noche, chocando y luchando entre ellos entre la confusión. Entonces Gedeón envió mensajes a las gentes de Israel para que persiguieran a los madianitas. Y así Gedeón y su gente consiguieron una gran victoria y otra vez más la paz volvió a Israel. En gratitud, la gente de Israel decidió hacer de Gedeón su rey. Gobierna sobre nosotros, tú y luego tu hijo, y tu nieto después, porque tú nos has salvado de los madianitas. Yo no os gobernaré, ni lo hará mi hijo. El Señor os gobierna. Gedeón recordó a su pueblo que el Señor les gobernaba y que deberían servirle fielmente como su rey. Y el país tuvo paz mientras Gedeón vivió, y la gente fue fiel a Dios. Ruth, una mujer creyente. Durante 10 años, Noemí, una israelita de Judea, había vivido en la tierra de Moab. Vino a esta tierra con su esposo, Emimelec, y sus 2 hijos, a causa de la hambruna en Judea. No mucho después de su llegada, Emimelec murió. Más tarde, sus hijos se casaron con 2 muchachas jóvenes de Moab, Orpá y Ruth. Poco después de su matrimonio, los hijos de Noemí también murieron.
Ella se preparó para volver a Judea porque escuchó que el Señor estaba dando a su pueblo mucha comida y quería volver a la tierra donde nació. Ruth y Orpá pensaron volver a Judea con Noemí porque las dos amaban a su suegra. Siempre había sido buena con ellas y les había enseñado a rezar al único Dios verdadero en vez de a los dioses paganos. Y así las tres se prepararon para su viaje hacia Belén. Al poco tiempo de emprender el camino, Noemí se preguntaba, ¿por qué debían sus nueras dejar su tierra? A lo mejor los habitantes de Belén no las recibían bien por ser viudas y extranjeras, así que decidió hablar con ellas. Por favor, volved las dos a vuestros hogares, y que el Señor sea bondadoso con vosotras como vosotras lo habéis sido conmigo, y que os dé a las dos un buen hogar. No, nos vamos contigo, a tu pueblo. Volveos, hijas mías. ¿Por qué debéis venir conmigo? No tengo más hijos con los que os podáis casar. Y aunque me volviera a casar y tuviera más hijos, ¿esperaríais a que crecieran? No. Bueno, siento mucho haberos causado todos estos problemas. Tu cuñada se vuelve con su pueblo. Ve con ella. No me pidas que te deje. Donde tú vayas, yo quiero ir. Donde tú mores, yo quiero morar. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. Quiero morir donde tú mueras y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue si algo que no es la muerte se interpone entre nosotras. Cuando Noemí se dio cuenta de cuánto la amaba Ruth, dio gracias a Dios por haberle dado una hija tan leal, que la ayudaba a sobreponerse de la pérdida de marido y 2 hijos, y así Ruth y Noemí siguieron viaje. Cuando las mujeres llegaron a la tierra de Canaán, Noemí estaba contenta de haber vuelto a su hogar. Esta es la tierra que el Dios Eterno prometió a Abraham y sus descendientes. Ahora también es mi tierra. Noemí había cambiado durante los 10 años que había pasado en Belén, pero cuando llegó al pozo de las afueras de la ciudad, algunas de sus antiguas amigas la reconocieron y le dieron la bienvenida. ¿En verdad eres Noemí? ¿La alegre Noemí? No me llaméis alegre. Llamadme Mara, la amarga, porque tengo una amarga pena. Mi esposo y mis hijos han muerto. Pero Ruth, la mujer de uno de mis hijos, ha decidido acompañarme porque también adora al Dios de Israel. Las amigas de Noemí dieron la bienvenida a Ruth. Al principio fueron algo distantes, aunque luego se ganó el cariño y la bendición de Dios en esta tierra de Judea. Con el fin de encontrar comida para Noemí y ella, Ruth salió a los campos de trigo. En aquel entonces era costumbre de los terratenientes hebreos dejar algo de grano para que lo recogiera la gente pobre. El campo en el que Ruth recogía trigo era de un hombre llamado Booz, y cuando éste fue al campo y la vio, preguntó al guardés sobre ella.
¿Quién es esa joven? Es la muchacha que volvió con Noemí de Moab. Me pidió que la dejara recoger trigo de las gavillas. Ha estado trabajando desde muy temprano. Ruth había visto a Booz al final del campo de trigo y supo quién era por sus ropas buenas y por la manera en la que se dirigía al guardés de las tierras. Entonces Booz fue a hablar con ella. No vayas a recoger grano a ningún otro campo. Quédate en este. Reúnete con mis trabajadoras y cuando tengas sed, ve a los cántaros y bebe. ¿Por qué sois tan bueno conmigo, una extranjera? He oído lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu marido. Cómo dejaste a tu madre, tu padre y la tierra donde naciste y viniste a un lugar que no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a protegerte, te lo pague con creces. El Señor ya me lo recompensa porque eres bueno conmigo, aunque yo no soy una de tus sirvientas. Desde el momento en que se reunió con Booz, todos trataron a Ruth con amabilidad. Por las tardes la invitaban a sentarse con los trabajadores y le daban de comer todo lo que quería. Booz incluso ordenó a sus sirvientes que almacenaran un poco de grano porque Ruth había recogido mucho trigo. Al final del día había recolectado tanto que suponía reservas suficientes de comida para muchos días. Aquella tarde, cuando Ruth volvió a casa, le contó a Noemí todo lo que había sucedido, lo generoso que había sido el dueño del campo con ella. Y cuando Noemí escuchó que era Booz, se alegró mucho. Que te han bendito sea el Señor. Que el Señor bendiga a Booz por su bondad. Es de la familia y sabía que nos ayudaría. También me dijo, te quedarás cerca de mis sirvientes hasta que estos hayan recogido todo mi grano. Está bien, hija mía. Y Noemí animó a Ruth para que fuera a los campos de Booz. Ruth trabajó a conciencia todos los días en el campo, y todas las tardes regresaba a casa con una buena cantidad de trigo para su suegra. Al final de la temporada, Noemí empezó a pensar en el futuro de su fiel y generosa nuera. Hija mía, creo que debo intentar encontrarte un buen hogar. Pienso en Booz, con quien has estado trabajando, es un pariente. Esta noche es el quien recoge trigo en el campo. Levántate y perfúmate, y ponte tus mejores ropas, y acércate a los trigales para ver a Booz. De la bondad que Booz había mostrado hacia Ruth, Noemí supo que él la admiraba y respetaba. Y entonces pensó que había llegado el momento de que Ruth le dijera a Booz que eran parientes cercanos, porque según la ley hebrea, el pariente varón más cercano había de hacerse cargo de las viudas de la familia. Siguiendo los consejos de Noemí, Ruth fue a ver a Booz pidiéndole que se hiciera cargo de ella porque eran parientes. Y éste le contestó: No temas, haré lo que me pides, porque todos saben que eres una buena mujer. Es verdad, soy tu pariente más cercano. Pero hay otro pariente más cercano que yo. Si él te quiere ayudar, que lo haga, pero si no quiere, entonces bien sabe el Señor que yo te ayudaré de todo corazón. De este modo, Booz prometió a Ruth que si el pariente más cercano no se casaba con ella, lo haría él. Booz le dio a Ruth trigo para que se lo llevara a Noemí como obsequio, y así demostrarle que él estaba dispuesto a hacerse cargo de Ruth. Esta corrió a casa para contarle a Noemí todo lo que le había sucedido. Al día siguiente, Booz no tardó en reunirse con todos los parientes masculinos más cercanos a Ruth, y de acuerdo con la ley del momento, le pidió a 10 ancianos que estuvieran en la reunión.
Noemí ha vuelto de Moab y piensa vender la tierra que era de nuestro pariente Elimelec. Por eso os digo, delante de los ancianos del lugar, que la compréis. Si queréis, tomadla. Pero si no, decídmelo, porque tras vosotros yo soy su pariente más cercano. Yo la compraré. Pero si compras la tierra de Noemí, deberás desposar a Ruth, la mujer moabita, para que sus hijos hereden la tierra. El resto de los parientes entendieron lo que decía Booz. Si se casaba con la mujer moabita y ésta tenía un hijo, ese hijo heredaría la tierra y no los hijos anteriores que hubiera tenido con otra mujer. Y así el pariente más cercano no lo dudó. No puedo comprarla para mí sin hacer daño a mis propios herederos. Oye, quédatela tú. Entonces el hombre se quitó la sandalia para mostrarle a Booz que podía comprar la tierra y también casarse con Ruth. El problema quedó resuelto sin más. Booz se casó con Ruth y se llevó también a Noemí a vivir con ellos. Con el paso de los años, Ruth y Booz tuvieron un hijo, y Noemí tuvo el privilegio de poder ayudar a cuidar de él. Ahora Dios me ha dado otro hijo. Bendito sea el Señor por habernos dado este nuevo niño. Que su nombre sea muy famoso en Israel. Nos traerá nueva vida y felicidad a la ancianidad, porque es el hijo de la nuera que te ama y te cuida mucho mejor que 7 hijos. En verdad, había sido Ruth de mucho apoyo y ayuda para Noemí, tanto como muchos hijos lo hubieran sido. Ruth fue recompensada en la gracia de Dios, y solo el futuro lo revelaría, porque el hijo que había en sus brazos, llamado Obed, tendría un hijo llamado Jesé, quien sería el padre del gran rey David, el ancestro del Mesías. Samuel, un hombre consagrado. Varios años después de que los israelitas hubieran escapado de Egipto, y una vez ya en la tierra prometida de Canaán, vivió un hombre cuyo nombre era Elcaná, que tenía por esposa a una mujer llamada Ana. Esta siempre había querido tener un hijo, y al no conseguirlo, a menudo lloraba y perdía el apetito. Cuando ella y Elcaná fueron a rezar al tabernáculo de Salot, Ana lo hizo fervientemente al Señor pidiéndole: «Señor, si me das un hijo varón, yo te lo entregaré a ti por toda su vida». Elí, el sacerdote, vio cómo se movían sus labios, pero al no escuchar palabra pensó que estaba loca, y le habló con dureza, hasta que ella le dio una explicación. No estoy loca. He estado rezándole al Señor porque mi corazón está lleno de pena. Está bien, ve en paz, y que el Señor de Israel te dé lo que tanto ansíes. Y que siempre seas bondadoso conmigo. Ana guardó su promesa al Señor. Nació su hijo, al que llamó Samuel, y cuando era muy pequeño, ella y su esposo le llevaron a la casa del Señor con Elí. Soy la mujer que oraba aquí. Rezaba por este hijo, y el Señor me lo dio. Prometí que se lo daría al Señor por el resto de su vida. Ruego al Señor que te recompense
dándote más hijos. Y que este niño se convierta en un gran profeta y líder de Israel. Con el corazón lleno de alegría, Ana rezó una oración de alabanza al Señor antes de volver a casa con su esposo, dejando a Samuel que empezara su vida al servicio de Dios. Dios hizo una alianza con nuestros antepasados, Abraham. Los años pasaron, y bajo el consejo de Elí, Samuel aprendió profundamente la palabra del Señor. Y a medida que el chico crecía, Elí apreció cada vez más el amor de Samuel por Dios, su gran obediencia y devoción por el trabajo. Pero qué distintos eran sus hijos. Ofni y Finés, que aunque eran sacerdotes, se convirtieron en hombres que despreciaban a su Dios e incitaban a la gente a menospreciarlo en el tabernáculo. Pero estaba por llegar el día en que los hijos de Elí recibieran su castigo por su maldad, tal y como Elí iba a hacer saber a Samuel. Prometiéndoles que él guiaría a su pueblo y lo liberaría de sus enemigos. Una noche, poco después de que Samuel se tumbara a dormir, Dios le llamó. Samuel, Samuel. Al no entender que el Señor le estaba hablando, Samuel fue donde Elí. Aquí estoy. ¿Me llamabas? No, no te he llamado, hijo mío. Vete y vuelve a dormir. Samuel. Otra vez escuchó Samuel la voz que le llamaba. Otra vez se levantó y fue donde Elí. Pero el sacerdote, pensando que el niño estaba soñando, le volvió a mandar a la cama por segunda vez. Samuel. Aquí estoy. ¿Habéis llamado? Ve, túmbate, y cuando te vuelva a llamar, di, háblame, Señor, que tu siervo escucha. Samuel. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces el Señor habló a Samuel diciéndole que los hijos de Elí serían castigados por su maldad. Samuel tenía miedo de contarle a Elí las desgracias que caerían sobre su familia y pasó despierto el resto de la noche. En cambio, a la mañana siguiente, Elí insistió en escuchar lo que el Señor le había dicho a Samuel, y cuando supo lo que iba a suceder, pensó de corazón que era algo justo, que sus hijos habían sido perversos y que él mismo había pecado al haber sido demasiado permisivo con ellos. ¿No ves que ya no son los mismos? ¿No sabías? Es el Señor. Que se haga lo que sea más correcto para él. Ven. Samuel creció siempre sirviendo con fidelidad al Señor. Y Dios siguió dirigiéndose a él. Pronto los hebreos de todos los rincones del país se dieron cuenta de que Samuel era un profeta del Señor.
Ocurrió entonces que los israelitas comenzaron una guerra con los filisteos o palestinos. Los hijos de Elí llevaron el arca de la alianza al campo de batalla esperando que pudiera ayudar a dar la victoria a los israelitas. Pero no fue así, y los filisteos consiguieron derrotar al pueblo de Israel matando a los hijos de Elí y llevándose el arca de la alianza. Señor, ha muerto. Cuando Elí escuchó las noticias de la batalla, cómo habían matado a sus 2 hijos y se habían apoderado los palestinos del arca de la alianza, se desplomó y murió. Tras la muerte de Elí, Samuel se convirtió en el gobernante del pueblo. Durante años estuvo viajando de ciudad en ciudad, no solo impartiendo justicia, sino también apremiando al pueblo a que sirviera al Señor con todo su corazón. Pero por encima de su cargo, Samuel siguió siendo un hombre dedicado a Dios, un profeta y un maestro en las enseñanzas del Señor. Durante los años en los que Samuel juzgó al pueblo, expulsaron a los palestinos de la tierra y destruyeron todos sus ídolos. Y así, una vez más, se pudo adorar a Dios en la tierra del reino. Un día, cuando Samuel era ya mayor, los ancianos de Israel partieron hacia su casa en Ramá para cumplir una importante misión. Querían que Samuel nombrara un rey que gobernara sobre ellos, pero que no fueran sus hijos, a los que él había nombrado jueces, y eran hombres malvados e injustos que no seguían el camino de su padre. Cuando Samuel escuchó que el pueblo quería un rey, se sintió muy apenado. ¿Acaso no era Dios su rey? Como cada vez que se enfrentaba a un problema, Samuel se dirigió al Señor en una oración. Después comentó a los ancianos las maldades que vendrían si se nombraba un rey para gobernar la tierra. Se llevará a vuestros hijos y los hará trabajar para él. Se quedará 1/3 de vuestra cosecha y ganado, y vosotros seréis sus sirvientes. Y entonces os quejaréis de este rey al que habéis elegido. Pero el Señor ya no contestará. No, queremos un rey. Queremos ser como el resto de los pueblos. Nuestro rey nos guiará y resolverá nuestros problemas. Cuando Samuel comprendió que el pueblo estaba empeñado en tener un rey, volvió a hablar al Señor, y éste le dijo a Samuel: «Haz lo que te piden y dales un rey». Con el corazón apesadumbrado, Samuel ordenó a los ancianos que regresaran a sus hogares y que le dijeran al pueblo que pronto tendrían un rey. La elección del rey era importante porque afectaría a toda la historia de Israel. Así, una vez más, Samuel recurrió al Señor en busca de ayuda, y la respuesta llegó pronto. Mañana sobre esta hora te mandaré a un hombre de la tierra de Benjamín y le pediré que guíe a mi pueblo. Al siguiente día, Samuel vio a 2 extraños entrando en la ciudad. Eran Saúl, de la tribu de Benjamín, y un siervo suyo. Estaban lejos de su hogar y buscaban a 2 animales que se habían perdido. Saúl era muy alto, su tamaño destacaba sobre el resto. Y el Señor dijo a Samuel: «Este es el hombre del que te he hablado. Él es el que debe gobernar a mi pueblo». Samuel habló a Saúl y le invitó a cenar y pasar la noche en su casa. A la mañana siguiente, cuando Saúl y sus sirvientes se disponían a marchar, Samuel recorrió con ellos una parte del camino. Poco después le pidió al sirviente de Saúl que se adelantara, y entonces dijo: «Quédate aquí, que te enseñaré la voluntad del Señor». Dios te ha elegido para que seas el líder de su pueblo, Israel. De esta forma, Dios eligió a Saúl para que fuera el primer rey de Israel. Samuel le dio pruebas por las que sabría que era él el elegido para liderar al pueblo de Israel. Y que el Señor esté contigo.
Después Samuel reunió a las gentes y presentó a Saúl como el primer rey de Israel, diciendo: Mirad a quien el Señor ha escogido. Saúl pronto demostró ser un gran soldado. Así fue tras una guerra con los amanitas, en la que dirigió un ejército de 35.000 israelitas. Después de ello, Samuel reunió al pueblo en Gilgal para coronar oficialmente a Saúl como rey de Israel. Esta fue una ocasión de gran regocijo para el nuevo rey y para el pueblo de Israel, pero Samuel advirtió a su gente diciendo: Acercaos, ahora el Señor os ha dado un rey. Si teméis, guardáis y obedecéis a Dios, y junto al rey seguís su camino, seréis recompensados. Pero si no escucháis al Señor y os rebeláis ante Él, entonces Él lo hará también sobre vosotros y os castigará. Pero ahora acercaos y admirad su poder, lo que Dios va a hacer ante vosotros. ¿No es tiempo de la cosecha de la cebada? Yo llamaré al Señor, y Él mandará truenos y lluvias, para que veáis lo perversos que fuisteis al pedir un rey. Señor. Entonces Samuel clamó al Señor, que envió truenos, relámpagos y unas fuertes lluvias. Cuando todo hubo acabado, el pueblo temía al Señor y a Samuel, y le pidieron que rezara por ellos. No dejaré de rogar al Señor y pedir por vosotros, para que sepáis distinguir el bien del mal. Solo temed al Señor, servidle fielmente con el corazón, y tened en cuenta lo bueno que ha hecho por vosotros. Pero llegó el momento en el que Saúl desobedeció al Señor. Justo antes de una gran batalla con los palestinos, se impacientó y ofreció un sacrificio por la victoria de sus tropas, sin esperar a que llegara Samuel, incluso cuando sabía que el Señor solo había autorizado a Samuel a realizar estos actos. ¿Qué has hecho? Tardabas tanto en llegar que temí que los enemigos nos atacaran y me vi obligado a hacer esto. Has hecho una tontería. No has cumplido con lo que el Señor ordenó. Por tu desobediencia el Señor se llevará tu reino y nombrará otro rey para que guíe a su pueblo, uno que le obedezca en todo momento. Pero Saúl ignoró las advertencias de Samuel, y éste se entristeció por la continua desobediencia al Señor. Entonces un día Dios habló a Samuel. ¿Cuánto tiempo estarás disgustado con Saúl? He rechazado que sea rey de Israel. Lleva contigo el óleo porque te mando a casa de Jesé, en Belén, ya que uno de sus hijos es el que yo he elegido para que sea rey. Con el rechazo de Saúl, Samuel preparó su viaje a Belén para nombrar a un segundo rey, un hombre salido del corazón de Dios. Allí vivía un hombre completamente entregado al Señor. Un hombre que conocía sus deseos y que los acataría como niño en el tabernáculo, como líder del pueblo del Señor, como maestro de la palabra del Señor, como profeta y hacedor de reyes. David, un joven héroe.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de hierba fresca me hace descansar y me conduce junto a aguas tranquilas. Cuando David, el hijo de Jesé, era un hombre joven, a menudo pastoreaba las ovejas de su padre. En los tranquilos y bellos parajes de los alrededores de Belén tenía tiempo para pensar en Dios y le cantaba para adorarle. Pero David no pensaba que un día el Señor mandaría al gran profeta Samuel a casa de su padre para elegir al futuro rey de Israel. El Señor le había dicho a Samuel que fuera a Belén y hablara con uno de los hijos de Jesé. Cuando Samuel llegó a casa de Jesé y vio a Elías, el hijo mayor, estuvo seguro de que era él a quien el Señor había elegido. Pero Dios le dijo a Samuel: no lo juzgues por su apariencia o su estatura, porque yo a Elías le he rechazado. El Señor no mira con los ojos del hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor mira en el corazón. Jesé hizo que sus 7 hijos desfilaran ante Samuel, pero el Señor no confirmó a ninguno de ellos como el nuevo rey. ¿Son estos todos tus hijos? Aún queda otro, el más joven. Está en los campos cuidando de las ovejas. Manda a buscarlo inmediatamente. Acércate. Ve a buscar a tu hermano. Cuando Samuel vio al joven dispuesto y afable, se quedó impresionado. Y el Señor le dijo a Samuel: úngele, este es el que yo he elegido. Muchos años pasarían antes de que David se sentara en el trono de Israel, pero esta visita de Samuel significaba que el Señor le había elegido para ser el futuro rey de su pueblo. Desde aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. El Señor había rechazado al rey Saúl por su desobediencia. Y aunque Saúl siguió reinando en Israel sin la gracia de Dios, a menudo se hundía en oscuros pensamientos llenos de amargura. Un día los sirvientes de Saúl propusieron un modo para ayudarlo. Oh rey, un espíritu malvado os atormenta. ¿Por qué no mandáis que busquemos a un hombre que sepa tocar el arpa? Cuando los problemas os acechen, que toque y os reconfortará. Id a buscar a ese hombre y traedlo ante mí. Sí, yo conozco a uno, es fantástico. En Belén conocí a un hijo de Jesé que toca muy bien. Se llama David. Es un hombre muy apuesto y además sabe parlamentar. Tiene coraje y un buen corazón. Traedme a ese músico inmediatamente. Aunque no les dimos ningún mandato. Como pensaron los sirvientes, las artes de David fueron de ayuda. Su música reconfortaba el espíritu del rey. Cuando había conseguido tranquilizarse, Saúl dejaba a David que volviera a casa de su padre en Belén. Pasado algún tiempo, el rey Saúl y los israelitas se enfrentaron a nuevos problemas. Los ejércitos filisteos o palestinos invadieron Judea y se enfrentaron en batallas cerca de la ciudad de Soco. Saúl reunió un ejército y acamparon en una colina frente a ellos. Los israelitas se asustaron al ver al enorme soldado que los filisteos mandaban a combatir contra ellos. Su nombre era Goliat, un gigante de casi 3 metros de alto. Llevaba una armadura de bronce y una gran lanza y retaba a los israelitas a pelear contra él. ¿Por qué no venís a luchar? ¿Acaso no soy yo filisteo? ¿No sois vosotros los hombres de Saúl? Elegid entre todos a un soldado y mandadlo aquí. Si me mata, seremos vuestros esclavos, pero si yo le mato,
Vosotros seréis nuestros esclavos. Os desafío, pueblo de Israel. Mandadme a un hombre para que dé comienzo a la batalla. Pero todos los israelitas se asustaron cuando escucharon la voz de Goliat, y el rey Saúl se amedrentó ante el desafío de este. Yo desafío a los ejércitos de Israel. Día tras día Goliat retaba a los hijos de Israel, y estos, a medida que pasaban los días, estaban más asustados. El rey Saúl prometía grandes riquezas y a su hija como esposa al hombre que matara al gigante, pero ninguno de ellos tenía valor para hacerlo. 3 de los hijos de Jesé estaban en el ejército de Saúl, y su padre mandó a David para tener noticias del estado de ellos y llevarles alimentos. Mientras David estaba con sus hermanos, la voz de Goliat se volvió a escuchar en el campamento, provocando una vez más a los israelitas. Yo desafío a los ejércitos de Israel. Mandad a un hombre a que luche contra mí. ¿Es que no hay nadie que mate a ese filisteo? No para de insultarnos. ¿Quién se cree que es para amenazar a los ejércitos de Dios? Elías, el hermano mayor de David, le reprimió por hablar de esa manera, pero David no cesaba en su empeño. Otros soldados que escucharon lo que David había dicho fueron a contárselo al rey Saúl. Este pensó que había encontrado al hombre que lucharía contra el gigante filisteo. Al ver a David, un hombre común, un simple pastor, vestido más para las labores del campo que para la batalla, se desilusionó. Pero el hijo pequeño de Jesé habló con firmeza al rey. No temáis, señor. Yo lucharé contra él. No podrás luchar contra el gigante. Eres solo un muchacho. Y ten en cuenta que él es un auténtico guerrero. Cuido de las ovejas de mi padre. Un día un oso se llevó a una. Fui tras él. Lo golpeé y huyó cuando estaba a punto de comérsela. Otra vez vino un león y lo apresé y lo maté. Acabé con el oso y el león. Y al filisteo le pasará lo mismo porque ha insultado a los ejércitos de Dios. Y el mismo Dios que me salvó del oso y del león me salvará de este filisteo. Ve. Y que el Señor esté contigo. Gracias a la gran fe de David en el Señor, el rey ya no intentó persuadirlo. Pero Saúl tenía poca esperanza en la victoria, especialmente cuando David se negó a llevar armadura. David fue a buscar 5 piedras y las metió en su zurrón de pastor. Entonces, con su honda en una mano y una vara en la otra, se aproximó al gigante filisteo. Goliat llevaba ya muchos días provocando a los israelitas y nunca recibía respuesta. De pronto vio cómo se acercaba el hombre que respondía a su llamada. Y vaya hombre. Ese es el hombre que me envían, tan solo armado con un palo y una honda. Goliat se burló de él. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Ven a luchar, que yo te convertiré en pienso para los animales. Tú vienes a mí con espada, lanza y casco. Yo voy a ti en nombre del Señor, Dios jefe de los ejércitos a los que has ultrajado. Hoy Él te ha puesto en mis manos. Y el mundo entero sabrá que Israel tiene un Dios. David hablaba con tanta seguridad que por un momento hizo dudar a Goliat. Pero cuando vio lo pequeño e indefenso que era el joven pastor, el gigante confió en que la victoria sería suya. Así fue como el gran soldado de los filisteos se adelantó para luchar contra aquel insignificante hombre. Entonces David sacó una de las piedras de su zurrón y la colocó en la honda, mientras que Goliat, sin conocer las intenciones del hijo de Jesé, se acercaba cada vez más. Pero para entonces David ya estaba moviendo su honda, lanzó la piedra y golpeó al gigante en la frente. Rápidamente se acercó al cuerpo de Goliat que yacía en el suelo. Tomó su gran espada, la levantó con las 2 manos y la dejó caer con todas sus fuerzas, matando al gigante.
Cuando los filisteos vieron que su gran soldado había muerto, huyeron perseguidos por los ejércitos de Israel, que así consiguieron una gran victoria. Tras el triunfo de David sobre Goliat, el rey Saúl le recibió en el palacio y le trató con los máximos honores. Fue recompensado con la amistad de Jonatán, el hijo del rey, que le entregó sus bienes más preciados, su cinturón, su capa real, su arco y su espada, como símbolo de una eterna amistad. Poco tiempo había transcurrido cuando el rey Saúl comenzó a sentir celos de David, especialmente tras los comentarios de las mujeres en las calles, llenos de elogios hacia el joven pastor. Decían: Saúl dispuso cientos y David miles de cientos. David recibe loas por cientos de miles, y yo solo por miles. ¿Qué más va a recibir? ¿Mi reino? Desde ese día, Saúl empezó a planear cómo acabar con David. Al día siguiente, cuando tocaba David, su música no consiguió apaciguar el alma del rey. En vez de eso, celoso, le arrojó su lanza con rabia. Pero la lanza no alcanzó a David, que supo esquivarla y huyó. Tras eso, Saúl volvió a intentarlo varias veces, pero todas ellas sin éxito alguno, porque el Señor estaba con David. Mientras Saúl seguía confabulando contra él, Jonatán fue ante el rey su padre para suplicar por la vida de su amigo. No peques contra David. Él no ha pecado contra ti. Arriesgó su vida por ti. Mató a Goliat y el Señor nos dio una gran victoria. Tú lo viste y te regocijaste. Entonces, ¿por qué quieres matar a David? Tan cierto como que el Señor vive, David no debe morir. Está bien. Está bien. Pero Saúl no cumplió con su promesa y siguió atentando contra la vida de David. Un día estaba escondido en el campo esperando el mensaje de Jonatán, quien le había prometido informarle de cuál sería el momento más seguro para volver a palacio. Al tercer día, Jonatán fue a su encuentro e hizo la señal pactada. Disparó 3 flechas con su arco y mandó a un niño a recogerlas. ¡Están un poco más lejos! ¡Vamos, no te quedes ahí! Cuando David escuchó lo que Jonatán había dicho, supo que debía rogar por su vida porque ya no estaría salvo en el palacio, al menos mientras Saúl fuese rey. Jonatán mandó al niño que se fuera. Entonces David salió de su escondite y los dos amigos se despidieron con tristeza. Ve en paz, porque los dos hemos jurado en nombre del Señor. Dijimos, que el Señor esté con nosotros y con tus descendientes y con los míos para siempre. Jonatán y David tomaron distintos caminos. David fue a refugiarse en el desierto. Allí afrontó muchos problemas y sufrió persecuciones, pero llegaría a ser un gran rey, un hombre con Dios en el corazón. David, rey de Israel. David de Belén, aniquilador del gigante Goliat,
y en tiempos el preferido del rey Saúl, se escondía en el desierto de Judea, viviendo en una cueva como un animal, escondido porque el rey le buscaba para matarlo. Pero David no estaba solo. Casi 400 hombres de todo Israel se unieron a él, hombres perseguidos, renegados o bajo pena de muerte. Formaban el ejército del hijo menor de Jesé. Un día se hizo saber a David que algunos de sus hombres tenían problemas. Los filisteos han atacado la ciudad de Keilá y están robando el grano. ¿Debemos luchar contra los filisteos? Debemos ser prudentes. Piensa que nos están buscando. Debo ir a luchar. Los hombres de David tenían miedo de salir de sus escondites porque el rey sabría dónde estaban. Debemos ser prudentes. Como siempre, David se volvió al Señor para que lo guiara. ¿Debo ir a luchar contra los filisteos? Entonces el Señor le dio a David su respuesta. Ve que batirás a los filisteos y salvarás a Keilá. Seguro de la misión encomendada por el Señor, David no lo dudó más y se preparó para la batalla. Cuando el rey supo que David y sus hombres habían vencido de nuevo a los filisteos, estaba seguro de que esta vez sí podría capturarle. Dios ha puesto a David en mis manos, porque él se ha descubierto al adentrarse en una ciudad con murallas y puertas. Decid a todos mis soldados que se preparen para ir a Keilá. Rodearemos a David y a sus hombres. Esta vez juro que no se me escapará. Pero de nuevo David fue alertado por el Señor, que le previno del plan de Saúl. Él y sus hombres salieron de la ciudad donde se encontraban y se escondieron en el desierto de Zif. Allí un día, David tuvo un feliz reencuentro con su amigo Jonatán, el hijo del rey Saúl. No temas, mi padre no te encontrará. Serás rey de Israel y yo estaré contigo. Mi padre también sabe que está escrito. Si tus palabras son ciertas, Jonatán, y algún día yo soy rey, mantendré mi alianza contigo. Siempre serás mi amigo del alma, y nada se interpondrá entre nosotros. Ante Dios lo juro. David y Jonatán renovaron sus promesas de amistad, y aunque no se volvieron a ver, David guardaría como un tesoro el recuerdo de este príncipe, que había sido un amigo fiel a pesar del riesgo que suponía traicionar a su padre. David y sus hombres vagaron de lugar en lugar, escondiéndose en los bosques o en las cuevas de la montaña, y allá donde iban, Saúl les seguía con un ejército de miles de hombres. Ocurrió que un día el rey Saúl y sus ejércitos pasaron cerca de la cueva del desierto de Gibeá, donde David y sus hombres se escondían. El mismo Saúl se adentró en la cueva, sin saber que en ella se escondía el hombre al que tanto odiaba. En la oscuridad de la cueva llegó la oportunidad de David de deshacerse de su enemigo. Así lo pensaron sus hombres. Este es el día que el Señor te marcó, cuando te dijo que Él te acercaría a tus enemigos para que hicieras con ellos lo que quisieras. Pero todo lo que hizo David fue cortar un trozo de la túnica de Saúl, renunciando a hacer daño al rey. Sus hombres no entendieron la actitud de David y quisieron hacerlo ellos, pero David no se lo permitió. El Señor me ha prohibido que ponga la mano encima sobre el que Él eligió como rey.
mi señor, mi rey. ¿Por qué escucháis a aquellos que dicen que yo os quiero hacer daño? Hoy habéis podido ver cómo el Señor os ha guiado hasta mí en la cueva. Mis hombres querían que os matara, pero yo salvé vuestra vida. ¿Veis, Señor? Una esquina de vuestra túnica está en mis manos. Podéis ver que no he intentado mataros o rebelarme ante vos. He estado muy cerca de vos y no os he matado. No he pecado contra el rey, aunque estéis intentando matarme. Que el Señor os castigue, pero yo no os pondré la mano encima. Eres mejor hombre que yo, porque has hecho el bien, y yo te lo he pagado con maldad. Que el Señor te recompense por lo que has hecho por mí en el día de hoy. Estoy seguro que llegarás a ser rey, y el reino de Israel será poderoso bajo tu mando. Una vez más, el amor y lealtad de David dejaron huella en el corazón de Saúl. En ese momento, el rey arrepentido volvió a casa con su ejército. Pero poco tiempo duró la bondad en el corazón de Saúl. Pronto volvió con el ejército a buscar a David en el desierto de Zif. De nuevo el Señor mostró que estaba del lado de su fiel sirviente David e hizo que el rey Saúl y todo su ejército cayeran en un profundo sueño. Mientras dormían, David y su sobrino Abisai se adentraron en el campamento y fueron a donde descansaba Saúl. El Señor te ha dado otra oportunidad. Deja que le mate con un certero golpe de mi espada, y no tendré que intentarlo otra vez. No le mates. Porque ¿quién puede dañar al que el Señor ha nombrado rey sin ser castigado? Solamente el Señor será quien lo castigue. Llegará el día en que el rey muera de forma natural, o en la batalla. Dios prohíbe que yo mate al que Él ha nombrado rey. Coge su lanza y su jarra y vámonos. Desde una colina al otro lado del valle, David llamó a los hombres de Saúl para decirles que no habían protegido bien a su rey, puesto que él había entrado en el campamento y se había llevado su lanza y su jarro de agua. Cuando Saúl despertó y escuchó la voz de David, se dio cuenta de que de nuevo éste le había perdonado la vida. El rey, avergonzado, prometió dejar de perseguir a David. ¡Hijo mío! ¡He pecado! ¡Vuelve a David! ¡Ya no intentaré hacerte daño otra vez! Pero el rey había roto sus promesas muy a menudo y David ya no podía confiar en él. Así fue como David dejó Israel y marchó a vivir a tierra de los filisteos. Allí se quedaría con su familia y sus fieles seguidores mientras Saúl continuara siendo rey. Durante más de un año, David vivió en tierra de los filisteos. Pero un día vino un mensajero de la tierra de Israel con noticias de que Saúl había muerto. Al morir en el campo de batalla, le llevaron a David su cetro y su corona. Entonces olvidó David todo el daño que el rey le había hecho, y sinceramente lloró por él y por su amigo Jonatán, quien había muerto en la misma batalla. Los valientes también mueren. Señor, Jonatán ha muerto.
Tras la muerte de Saúl, David vivió en Hebrón. Allí los ancianos de Judea lo escogieron para dirigir su pueblo, pero pasaron 7 años hasta que el resto de las tribus de Israel también lo eligieran rey. Cuando Isbaal, otro de los hijos de Saúl, murió, los ancianos del pueblo fueron a visitar a David a Hebrón. Incluso en el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, fuiste tú quien guió a Israel en la batalla. Y el Señor dijo: tú serás el pastor de mi pueblo, Israel, y serás príncipe sobre sus gentes. De nuevo David fue nombrado rey, esta vez sobre las 12 tribus de Israel. Así pues se había cumplido el propósito del Señor, iniciado 20 años antes a través de Samuel. David era entonces el gobernante de un gran pueblo, y el Señor lo bendijo y le otorgó grandes victorias sobre sus enemigos. Pero siguió siendo humilde y temeroso del Señor, al que amaba sobre todas las cosas. La devoción de David hacia el Señor le hizo construir un nuevo tabernáculo para el Arca de la Alianza y llevarla a Jerusalén. Una gran muchedumbre de israelitas se agolpó para celebrar el traslado del Arca. Este era un día de alegría, porque el arca era un símbolo de la presencia de Dios, y muy pocos habían vuelto a verla desde que los filisteos se hicieron con ella. Pero aunque la trasladaron a Jerusalén, David no estaba satisfecho, y le dio sus razones al profeta Natán. Estoy viviendo en un palacio de cedro, y el arca de Dios duerme en una tienda. ¿Qué piensas hacer? Quiero construir un templo para honrar al Señor, una preciosa casa del Señor en la que se le adore, y tenga un sitio para guardar el Arca de la Alianza. Ve, haz todo lo que tienes en tu mente, porque el Señor está contigo. Sin embargo, aquella misma noche el Señor habló a Natán, revelándole que no sería David sino su hijo quien tendría el honor de construir el templo. Natán se lo contó todo al rey David, incluida la grata promesa del Señor de darle un hijo, y le comunicó las palabras de Dios. Él construirá una casa en mi nombre, y yo haré que el trono de su reino dure por siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Si peca, le castigaré, pero no me llevaré mi piedad lejos de él como me la llevé de Saúl. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre. Mientras David escuchaba las palabras del Señor, se llenó de gratitud y fue al tabernáculo a ofrecerle su corazón. ¿Quién soy yo, Dios mío? ¿Y quién es mi familia, la que tanto has bendecido? Y considerando que esto todavía no es suficiente, me haces grandes promesas sobre el futuro de mi familia. Futuras generaciones continuarían el trabajo que David había comenzado y cumplirían las promesas del Señor. Su hijo Salomón algún día construiría un bello templo como casa del Señor, y otro descendiente de David, el Mesías, un día construiría una estructura aún más duradera, un templo espiritual que duraría por siempre, la Iglesia del Señor, en los corazones de su pueblo. Salomón, un hombre sabio. David, rey de Israel, había gobernado durante muchos años, y el Señor lo había bendecido con grandes honores y riquezas. Pero ahora, siendo anciano, pensó que había llegado el momento de que otro ocupara su trono.
Uno de los hijos de David, Ahinoam, tenía tantas ansias de poder que ya había intentado coronarse rey. Cuando David se enteró de esto por su mujer Betsabé y por el profeta Natán, decidió que la hora de nombrar un nuevo rey había llegado. Como que Dios me oye, y siguiendo su voluntad, os prometí que mi hijo Salomón reinaría después de mí. Eso es lo que haré en este mismo día. Llevaos a mis sirvientes con vosotros, montad a mi hijo Salomón sobre mi mula. Bajadle a Gijón. Allí le presentaréis a los sacerdotes y al profeta Natán, y que él gobierne sobre Israel. De ese modo, Salomón, el hijo pequeño de David, fue nombrado rey de todo Israel. Todo el pueblo lo celebró con mucha alegría. Gritaban: ¡Viva el rey Salomón! Con su hijo ya en posesión del trono, David pensó que ya estaba listo para morir. Pero primero mandó reunir a los ancianos de Israel y a sus nobles y oficiales para hablarles de un sueño de varios años. Había pensado construir un templo donde depositar el arca de la alianza, y he preparado su edificación. Pero el Señor me dijo: no eres tú quien me debe construir un templo, porque eres un guerrero y has derramado sangre. Me dijo: es tu hijo Salomón quien construirá ese templo. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a amar al Dios de tu padre, y sírvelo con todo tu corazón y con bondad. Porque el Señor busca en todos los corazones, y conoce todo lo que pensamos y planeamos. Si tú lo buscas, Él dejará que lo encuentres. Si reniegas de Él, te rechazará para siempre. Ten cuidado, el Señor te ha elegido a ti para que hagas su templo. Sé fuerte y hazlo. Entonces David le entregó a Salomón los planos del templo que había de ser construido en Jerusalén, y Salomón prometió llevarlos a cabo. Entre otros presentes, David le entregó a su hijo Salomón grandes cantidades de oro y plata para que levantara el templo. Siguiendo su ejemplo, el pueblo también participó entregando obsequios al futuro rey. David se sintió feliz porque su mayor sueño pronto se haría realidad. Señor, dale a mi hijo Salomón un corazón leal, para que viva de acuerdo con tu palabra y construya el templo del que yo he hecho los preparativos. Y así comenzó el reinado del rey Salomón. Este amó al Señor y obedeció sus mandatos como lo había hecho David, e hizo un gran sacrificio en Gabaón para pedirle al Señor que bendijera su reinado. Aquella noche, mientras Salomón dormía, el Señor le habló en sueños diciéndole: dime qué puedo ofrecerte. En vez de pedir grandes riquezas, honores y poder, Salomón le pidió al Señor: Señor, me has hecho rey para suceder a mi padre, aunque aún soy muy joven. ¿Quién puede gobernar esta gran nación sin tu ayuda? Dame sabiduría y conciencia para poder guiar a tu pueblo, y para que distingan la diferencia entre el bien y el mal. El Señor se alegró tanto de la petición de Salomón que no solo le dio la sabiduría que le había pedido, sino también riquezas, honores y una larga vida.
Una de las mayores virtudes de Salomón era la sabiduría. Una prueba de esta fue cuando dos mujeres se presentaron ante el rey. Ambas vivían en la misma casa y ambas habían tenido un hijo varón. Uno de los niños murió durante la noche y ahora las madres se peleaban por el que vivía. Era un problema de difícil solución, pero Salomón enseguida supo qué hacer. Traedme una espada. Dividid al niño en dos partes y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. Oh, señor mío, dale el hijo a ella, pero de ningún modo le matéis. Que no sea ni tuyo ni mío. Partidlo. Dadle el niño a la primera mujer. Ella es la madre. Cuando el pueblo escuchó cómo el rey había resuelto el conflicto, le respetaron porque supieron que el Señor le había dado gran sabiduría. La ciencia de Salomón era notable. Mucho más sabio que los hombres de su tiempo, dijo muchos proverbios, palabras de sabiduría eterna que provenían del Señor. La sabiduría es muy importante. Por tanto, cultivaos. Y con lo que aprendáis, llevaos bien. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Amad al Señor con todo el corazón y no dependáis de vuestro propio entendimiento. De todo lo que hagáis, dadle cuenta, y Él guiará vuestro camino. No seáis sabios solo a vuestros ojos. Temed al Señor y alejaos del mal. Su fama y su gran fortuna no consiguieron que Salomón olvidara la promesa que le hizo a su padre, y ahora que había paz en Israel, sus esfuerzos se volcaron en la construcción del templo. Pidió al rey de Tiro, que era un amigo, que le enviara cedros del Líbano. Estoy planeando levantar un templo para más gloria del Señor mi Dios, el que le dijo a mi padre David: tu hijo, a quien yo subiré al trono después de ti, deberá construir un templo en mi honor. Así que pide a tus hombres que corten cedros del Líbano para mí. Mis sirvientes ayudarán, y yo te pagaré por mis servicios. Salomón estaba seguro de que Hiram, rey de Tiro, que había sido amigo de su padre, iba a atender su petición y que la construcción del templo pronto comenzaría. Había mucho trabajo por hacer. Talar los árboles y llevarlos por el Mediterráneo hasta el lugar donde los cortarían en tablones, así como cortar las piedras para los pilares del templo. Salomón dijo que éstas deberían estar preparadas para cuando llegaran a Jerusalén. 7 años duraron los trabajos, y el mismo Salomón los dirigía para asegurarse de que todo salía como su padre había indicado. Incluso cuidó las tallas del templo y las vasijas de oro que se usarían en él. Cuando todo hubo terminado, llevaron el arca de la alianza al templo, precedida por el rey Salomón y el pueblo. Los sacerdotes y ancianos la seguían, y todo el pueblo dio gracias a Dios porque por fin el templo estaba terminado. Una vez el arca de la alianza ocupó su lugar dentro del templo, la gloria del Señor como una nube lo cubrió,
y Salomón, ante todo el pueblo, ofreció el edificio al Señor con una solemne oración. Oh Dios, Señor de Israel, no hay Dios como tú, ni en los cielos, ni aquí en la tierra. Mantienes la alianza y muestras piedad hacia tus siervos, que caminan ante ti con todo su corazón. Pero podemos estar seguros de que el Señor habitará en la tierra. Sí, ni los cielos del cielo pueden contenerte. Señor, ¿cómo lo hará este templo que yo he construido? Salomón estaba diciendo una gran verdad, porque la presencia de Dios todo lo invadía, porque el Señor está en todas partes. Sin embargo, Salomón pidió al Señor que el templo fuera su lugar preferido y que escuchara los ruegos de todos los que a él acudieran pidiendo perdón. Cuando Salomón terminó su oración, se dirigió al pueblo. Bendito sea el Señor, que ha dado descanso a su pueblo Israel. Ninguna de sus buenas promesas nos ha fallado. Que el Señor Dios esté con nosotros como lo estuvo con nuestros padres. Que no nos abandone ni nos rechace, sino que llene nuestro corazón de amor por Él. Que caminemos por su camino y guardemos sus mandamientos. Cuando Salomón terminó de bendecir al pueblo, las gentes ofrecieron muchos sacrificios. Tuvieron celebraciones durante 14 días, mostrando su alegría, porque el Señor hubiera sido tan bondadoso con ellos. Los años pasaron, y la fama del rey Salomón se extendió hasta llegar a Saba, en Arabia. La reina de Saba decidió comprobar ella misma si este rey de Israel era tan sabio como todo el mundo decía que era, y emprendió un largo recorrido para visitarlo. Cuando la reina llegó al palacio y vio el precioso templo y escuchó las respuestas del rey a todas sus preguntas, se convenció de que la riqueza y sabiduría de Salomón eran mayores de lo que ella pensaba. Bendito sea el Señor tu Dios, que está contento contigo y te ha alzado al trono de Israel. Porque como el Señor ama a Israel, Él os ha hecho rey, y tú debes hacer aquello que es justo y correcto. Así fue como una visitante extranjera de una tierra lejana se dio cuenta de que la sabiduría de Salomón se debía a la bendición del Señor. Salomón fue feliz mientras se mantuvo en el camino de Dios. Pero llegaron los años en los que se alejó de la voluntad del Señor y firmó acuerdos con reyes extranjeros que adoraban a otros dioses. Incluso se casó con sus hijas y tuvo muchas esposas. Estas le persuadieron para que construyera altares para sus ídolos. Esto enfureció al Señor y llevó su castigo a Salomón y a su pueblo. Así, las palabras que Dios había hecho llegar a través de Moisés, el primer líder de Israel, se hicieron verdad. Hoy ante vosotros pongo una bendición y una maldición. Una bendición si cumplís con lo que os digo, pero una maldición si no escucháis al Señor vuestro Dios. Elías, un profeta sin miedo. Hace casi 3000 años llegó un profeta de la zona montañosa y desértica de Galaad. Su nombre era Elías,
un hombre que había dedicado su vida al Señor, y ahora Dios lo enviaba al rey de Israel. En esos días, en Israel reinaba Ahab, y la reina Jezabel reinaba sobre el rey Ahab. Aprende a amar al Dios de tu padre. Era ella quien construía altares para idolatrar a Baal, un dios pagano, y como el pueblo lo veneraba, una hambruna caería sobre la tierra. Tan cierto como que el Señor existe, Dios de Israel. No habrá comida ni lluvias en los años venideros, hasta que yo lo diga. El Señor habló con Elías y le dijo: Sal de aquí y ve a esconderte en Kerit. Beberás del manantial, y he ordenado a unos cuervos que te lleven comida. De ese modo, obedeciendo al Señor, Elías se fue del palacio. Elías vivió en el desierto y bebió agua del manantial de Kerit, y los cuervos todos los días le llevaban pan y carne para comer. De este modo el Señor le proporcionaba la comida. Pero tras algún tiempo el riachuelo se secó porque no había lluvias. De nuevo el Señor habló con Elías diciéndole: Levántate, ve a Sarepta y quédate allí. Le he dicho a una viuda que te dé de comer. Cuando Elías llegó a las puertas de la ciudad, vio a una viuda y a su hijo recogiendo palos, y él les saludó. Por favor, tráeme agua para beber. Y también un trozo de pan. Por Dios que vive en ti, no tengo nada cocido. Todo lo que tengo es un puñado de harina y algo de aceite. Estoy recogiendo palos y ahora prepararé algo para mi hijo y para mí. Cuando acabemos con eso, lo más seguro es que nos muramos de hambre. No temas. Ve y haz como me has dicho. Pero primero hazme un pastel y tráemelo. Luego prepara algo para ti y para tu hijo. El Señor Dios de Israel dice: no se acabará la harina en la tinaja, no se agotará el aceite de la orza, hasta el día en que Dios envíe la lluvia. Obediente, la viuda hizo lo que Elías le había dicho, y así ella, su hijo y el profeta comieron durante muchos días, y como el Señor había prometido, siempre había harina en la tinaja y aceite en la orza. Elías se quedó en casa de la viuda en una habitación en la parte de arriba, pero un día el hijo de la viuda enfermó y murió. Vete de aquí, hombre de Dios. Has venido a recordarme mis pecados y a matar a mi hijo. Dame a tu hijo. Elías tomó al niño en brazos y subió a la habitación de arriba donde él vivía y le acostó en su cama. Y cuando estuvieron a solas, oró al Señor diciendo: Señor Dios mío, haz que este niño vuelva a vivir.
Tu hijo está vivo. Un día Elías consiguió un encuentro con el rey Ahab en las afueras de la ciudad. ¿Eres tú el causante de los problemas en Israel? Yo no soy el que os ha traído, sino tú y tu familia, porque habéis incumplido los mandamientos del Señor y habéis adorado a Baal. Ahora haz que todo tu pueblo vaya al monte Carmelo, y que con ellos vengan los 450 sacerdotes de Baal y los 400 de Asira, que comen en la mesa de Jezabel. Entonces todo el pueblo y los profetas se reunieron en el monte Carmelo esperando ver qué iba a hacer Elías. Lleváis mucho tiempo cambiando entre dos ideas. Si el Señor es Dios, seguidle. Si es Baal, seguid a este. Traednos 2 toros y dejad que los profetas de Baal escojan uno de los 2 y que lo corten en trozos y lo pongan sobre maderas, pero que no hagan fuego. Yo prepararé el otro, lo pondré sobre las maderas y tampoco las prenderé. Invocaréis el nombre de vuestro Dios y yo llamaré al mío. Aquel que nos responda con fuego, ese será Dios. Primero los sacerdotes de Baal ofrecieron un sacrificio en su altar e invocaron a Baal durante todo el día, pero no hubo respuesta. El fuego no se encendió en su altar. Elías se burlaba de ellos. ¡Gritad más alto! ¡Es vuestro Dios! Estará ausente o perdido en un largo camino, o tal vez dormido y necesita que le despierten. Baal. Los sacerdotes de Baal cada vez gritaban más alto sin recibir respuesta. Entonces Elías reparó el altar del Señor que se había destruido. Cogió 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y volvió a construir el altar e hizo una zanja alrededor. Preparó las maderas colocando el otro toro sobre ellas. Llenad unos baldes con agua y echadla sobre el animal y sobre la madera. Repetidlo una segunda vez y una tercera. Oh Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, que este día se sepa que tú eres el Dios verdadero y que yo soy tu servidor y que por orden tuya hago todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, y que todo este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios. Entonces cayó el fuego del Señor y convirtió en cenizas al animal y la madera, absorbiendo el agua que había en la zanja. Y el pueblo creyó en el Señor. Y tras los sacerdotes de Baal, no dejéis que ninguno de ellos escape.
Vuelve a tu palacio, Ahab, porque pronto caerá una dura tormenta. Es una pestaña. Cuando el rey Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había enviado a la muerte a los sacerdotes de Baal, la reina dijo con rabia: ¡Que los dioses me castiguen si mañana a estas horas Elías no está muerto! Para salvar su vida, Elías se marchó al desierto. Un ángel del Señor le alimentó y le consoló. Después Elías fue al monte Sinaí, donde el Señor había hablado con Moisés cientos de años antes. Mientras Elías estaba sentado en una cueva de la montaña, un fuerte viento sopló en la cima, pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento llegó el terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después de este llegó el fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego llegó el sonido de una suave brisa. ¿Qué estás haciendo ahí, Elías? He estado luchando por ti, Señor Dios mío, porque el pueblo ha abandonado tu alianza, han derribado tus altares, han matado a tus profetas. Ahora solo quedo yo, y también me quieren matar. Entonces el Señor le dijo a Elías que estaba equivocado, que aún quedaban 7000 hijos de Israel que no se habían postrado ante Baal. También le aseguró a Elías que su trabajo continuaría. Pronto nombraría Elías a otro profeta para que continuara su misión. Y así, con una fuerza y coraje renovados, Elías se marchó del monte Sinaí para continuar con su tarea. Más tarde, cuando Elías pasó por un campo donde el joven Eliseo araba, le dio a este su manto y le dijo que el Señor le había escogido para ser el siguiente profeta de Israel. Eliseo lo dejó todo y le siguió. Os han perturbado con sus palabras. Un día, Elías supo que había llegado el momento de dejar a Eliseo. Había cumplido fielmente el trabajo del Señor en la tierra y ahora iba a partir al cielo. Sin embargo, primero se ofreció a hacer una última cosa por su discípulo. Antes de que me vaya, dime, Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? Por favor, me gustaría poseer la mitad de tu espíritu. Eso es algo difícil. Pero si estás conmigo mientras el Señor me lleva, recibirás lo que has pedido. Eliseo vio carros y caballos de fuego que se interpusieron entre él y Elías, mientras éste subía a los cielos en mitad de un fuerte viento. Eliseo tomó el manto de Elías que había caído al suelo y marchó para continuar con la misión del Señor, porque supo que desde ese día su espíritu estaría con él, como lo había estado con Elías.